Es una bendición estar con ustedes una vez más el día de hoy, y quiero pedirles que abramos la Biblia en Jueces capítulo 3 versículo 7. Si tú nos estás viendo a través de esta transmisión, también Dios te bendiga. Dios va a hablar a tu corazón el día de hoy. Te invito a que abras tu mente, tu corazón, y le pidas a Dios que Él hable a tu vida. Amén. Jueces 3 versículo 7, vamos a estar dando lectura hasta el versículo 11. Dice la palabra de Dios: hicieron pues los hijos de Israel lo malo, diga lo malo, ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel hijo de Cenaz. Veamos el versículo 12. Volvieron, diga volvieron. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Hasta ahí vamos a dejar. Bien, vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, de poder, Señor, recibirla y atesorar a nuestro corazón, y te pedimos, Dios, que tú nos hables, que tú nos bendigas, y que tu palabra, Señor, transforme nuestra manera de pensar para ser cada día más como tú, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Hoy quiero compartir cómo romper con el círculo vicioso del pecado. Amén. Cómo romper con el círculo vicioso del pecado. Les voy a definir lo que es un círculo vicioso. Un círculo vicioso es una serie de acciones dañinas que la persona repite una y otra vez, lo cual le genera complicaciones, y a pesar de ello no le es posible salir de ese ciclo de comportamiento que siempre lo lleva a lo mismo. Es decir, es un conjunto o una serie de acciones que una persona repite constantemente, y a pesar de que ese comportamiento le ocasiona daños a sí mismo y a los que le rodean, no puede salir de ahí, ¿verdad? No es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en ninguna clase de círculo pecaminoso. ¿Estás de acuerdo? Amén. Entonces hoy vamos a ver cómo romper, ¿verdad?, con esto. Quien está dentro de un círculo vicioso puede no darse cuenta, pero los que le rodean detectan que se halla en un ciclo negativo y que no logra romper. No se da cuenta por estar en negación, ¿verdad? La negación es cuando alguien dice: no, yo así estoy bien, no pasa nada conmigo, no hay nada malo conmigo, ¿verdad? Aunque para otras personas es muy evidente que hay problemas en la persona, ¿verdad? O también una persona no puede salir, está en ese ciclo negativo porque no posee las herramientas para salir de ahí, ¿verdad? Entonces es por negación o por falta de capacidad, pero para ambas cosas Dios siempre tiene la solución. Amén. Entonces en esta mañana, tarde, vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que Dios tiene que decirnos acerca de salir de los círculos viciosos. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de leer en el libro de Jueces es precisamente un círculo vicioso, un círculo pecaminoso en el que el pueblo de Israel, se encontraba. Tú puedes leer todo el libro, te vas a encontrar un montón de veces esta misma frase: y volvieron a hacer lo mismo, volvieron a hacer lo malo. Y eso es algo recurrente, ¿verdad? Solo las circunstancias son las mismas, solo cambian los nombres y los tiempos, ¿verdad? Y los hijos de Israel hicieron lo malo y se alejaron de Dios, se olvidaron de Dios, y Dios los entregó en manos y ponle ahí, hay un montón de nombres. Aquí tenemos a ¿verdad? El rey dice Cusán Risataim, ¿no? Ahí hay un buen nombre por si tienes un hijo. Es una opción. Y dice, ¿verdad? Y clamaron y Dios los escuchó, porque Dios es bueno y misericordioso, amén. Entonces, y dice, y levantó un libertador, y en este caso, ¿a quién levantó? Dice la palabra de Dios.
Amén. Entonces, pero puedes poner cualquier otro, ¿verdad? Gedeón y Jefté, Sansón y otros más, Débora, ¿verdad? Que Dios levantaba para traer libertad al pueblo de Israel. Y luego viene otra frase también recurrente: y reposó la tierra. Te vas a encontrar con eso también. Pero después, inmediatamente después, volvieron a hacer lo malo y se repite el ciclo otra vez. ¿Cuál es el ciclo? Pecado, castigo, arrepentimiento, liberación. Y luego otra vez, pecado, castigo, arrepentimiento, liberación, ¿verdad? Esto lamentablemente se ve todavía. Todavía hay quienes, ¿verdad? Podríamos vivir en un círculo pecaminoso y Dios quiere que salgamos de ahí. ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo es que el pueblo de Israel? Porque si tú lees el libro de Josué, ves un pueblo totalmente diferente, un pueblo victorioso, un pueblo que bajo el liderazgo de Josué entra a la tierra prometida y empieza a conquistar y a conquistar y a conquistar, y se hacía de su heredad, pues, o sea, porque Dios ya les había prometido eso, entonces ellos recibían esa promesa. Amén. Y la hacían realidad, conquistando lo que Dios ya les había prometido. Pero llega Jueces, que es una historia muy diferente. ¿Por qué pasó eso? El problema es que los hijos de Israel, y aquí está, ¿verdad?, una de las claves para que nosotros podamos salir de cualquier círculo vicioso de pecado. El problema es que los hijos de Israel hicieron algo que Dios les había dicho que no hicieran. Vamos ahí mismo a Jueces capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. ¿Qué está diciendo Dios a través de su ángel? Yo ya cumplí mi palabra, ¿sí o no? Dice, yo, aquí ya están aquí en la tierra prometida. Yo le había prometido a tus padres, ¿verdad? Desde Abraham, desde Isaac y Jacob, ¿verdad?, que lo iba a hacer. Aquí está. Luego dice: con tal que vosotros no hagáis, o sea, esa es tu parte, que no hagáis, ¿qué, hermano? Pacto. Con tal que no hagas pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Dice Dios, ¿verdad? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros. ¿Quiénes? Los moradores de la tierra con quienes habían hecho pacto los hijos de Israel. Dice: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. ¿Cuál fue el problema de Israel? Hicieron alianzas, hicieron pactos, hicieron acuerdos. Dios les había dicho: yo los voy a introducir a esa tierra. Y hermano, tienes que entender algo: cuando Dios mandó al pueblo de Israel conquistar la tierra de Canaán, no solo Dios estaba cumpliendo una promesa con Israel, también estaba ejecutando juicio contra las naciones paganas. ¿Sí me explico? O sea, es que, hermano, cuando Dios hace algo, Dios tiene todo así en control. O sea, su plan es perfecto, todo encaja. Por muchos años Dios había soportado el pecado de esas naciones, pecados terribles. Eran naciones que tenían por costumbre, por ejemplo, a los recién nacidos ofrecerlos a sus dioses. ¿Sabes qué hacían? Los echaban al fuego, hermano, a los recién nacidos. Y Dios se hartó, se cansó de esa conducta y dijo: los voy a juzgar. Y en su plan perfecto dijo: voy a meter a mi pueblo y lo voy a poner ahí, y a la vez voy a castigar a esas naciones. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, por eso Dios les había dicho: no vayan a hacer pacto, ustedes van a entrar y van a destruir todo. Se oye muy duro, hermano, pero era la justicia de Dios obrando. Mucha gente ignora que Dios es un Dios santo y justo. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. O sea, poca gente se imagina a Dios enojado, ¿verdad? Airado contra el pecado. Pero la Biblia lo dice. Amén. Entonces Dios estaba ejecutando su juicio contra esas naciones
Y por eso introdujo a Israel, pero Israel no lo hizo. Hicieron pacto, es decir, se pusieron de acuerdo. No te voy a echar de aquí, le dijeron, ¿verdad? A los pueblos, a algunos de los pueblos de la tierra de Canaán. No te voy a echar de aquí, pero me vas a pagar tributo, ¿verdad? Me vas a pagar impuestos y no te voy a echar fuera. Pero Dios había dicho, no hagan eso, pero lo hicieron. Ese es el problema, ¿verdad? Así comienza un círculo vicioso cuando empezamos a hacer alianzas con el pecado. Cuando empezamos a permitir cosas que no deben estar en nuestra vida. Amén. Entonces hoy voy a hablar de varias cosas de esas. Y te aconsejo que te pongas el cinturón. Entonces vamos a comenzar. Amén. Alianzas. El problema es que hacemos alianzas. ¿Por qué hacemos alianzas con el pecado? Primeramente porque pensamos que tenemos el control. No te voy a echar fuera, pero me vas a pagar tributo. Es decir, Israel decía, yo todavía sigo por encima de ti. Yo tengo la autoridad sobre ti. ¿Sí me estoy explicando? Entonces ellos hacían alianzas pensando que ellos tenían el control. Qué gran error. Lo mismo ocurre cuando nosotros permitimos el pecado en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuántas veces has oído la frase, yo puedo dejar de beber, no más que me decida, lo tengo todo bajo control? Y a quienes dicen, es bien fácil dejar de fumar, yo lo he dejado cientos de veces. Pensamos que tenemos el control, pero no nos damos cuenta que el pecado es como la lepra, ¿verdad? Cuando la lepra entraba en el cuerpo de una persona, empezaba con una pequeña mancha, como un grano. ¿Y qué pasaba? Se empezaba a extender a todo el cuerpo. ¿Y qué provocaba? Provocaba insensibilidad en el cuerpo, al punto de que la persona ya no sentía esa parte afectada. ¿Sí me explico? Así es cuando uno hace alianzas. Comienza por algo que parece inocente, que parece que no es de riesgo para nosotros, pero va a empezar a tomar el control, ¿verdad? Hasta que se convierten en un verdadero problema en nuestras vidas. Voy a mencionar algunas de esas alianzas que hacemos. Por ejemplo, la mentira. La mentira es algo con lo que hacemos alianzas tan seguido, hermanos. Y hasta les ponemos nombres, ¿verdad? Mentiritas piadosas, ¿verdad? Porque pensamos que no hacen daño. Pero si tú te pones a pensar que la Biblia cuando habla de Satanás dice que él es el padre de toda mentira, tienes que entender que la mentira es algo grave, aunque no digas amén. Y haces alianzas con eso. Y pensamos que Dios como si Dios no lo tomara en cuenta. Y claro que lo toma en cuenta, porque Dios es un Dios de verdad. Dice la palabra, hablad verdad cada cual con su compañero. El problema de la mentira es que una mentira después te lleva a otra y a otra y a otra y a otra. Por eso siempre es mejor hablar la verdad y romper con cualquier alianza que hayamos hecho, hermanos. Vuelvo a decir, lo hacemos porque pensamos que no nos trae problemas, porque pensamos que tenemos el control, pero no es así. Otra de las alianzas. Quiero que me acompañes a Efesios capítulo 5, versículo 3. De esto ya nos ha hablado Papis recientemente. Quiero volver a mencionarlo. Dice, pero fornicación y toda inmundicia ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos. ¿Cuántos santos hay aquí? No nos conviene ni siquiera que se nombre entre nosotros. Fíjate hasta dónde llega la expectativa de Dios respecto a la santidad en el área sexual. La impureza sexual es una de las alianzas que a veces hemos hecho. ¿Por qué? Porque no guardamos nuestros ojos.
¿Sabe de lo que estoy hablando, verdad? Porque no nos guardamos de la lujuria, de la lascivia, de cosas que sabemos que están mal, pero al hacerlo pensamos que no hay problema. Son nuestros tributarios, decimos, pero no es cierto. Las cosas que vemos en la televisión, en las redes sociales, en internet, pues. Tuve una vez la oportunidad de ir a un evento cristiano muy grande en la ciudad de Saltillo. Y me tocó quedarme en el hotel con un grupo de cristianos de una iglesia a la que ese tiempo yo iba, ¿verdad? A colaborar. Y nos quedamos varios hombres en una sola habitación, ¿verdad? Y todos nos distribuimos, éramos muchos. Entonces alguien prendió la tele y pues había el servicio de cable, ¿verdad? Prende la tele y hay una película, pero justo en ese momento hay escenas con contenido sexual, ¿verdad? Entonces alguien rápidamente le cambia, ¿verdad? De canal. Y sale alguien así, ¿por qué le cambias? Estoy hablando de un cristiano. ¿Por qué le cambias? Y todos, pues, ¿cómo que por qué, verdad? Sí, lo dice, a mí eso ya no me afecta. Dice, yo puedo ver eso y ya, o sea, yo ya estoy inmune a eso. Yo no, pues gloria a ti, ¿no? Hay gente que piensa eso, que no es problema, que no le causa problema, pero no se da cuenta que ha hecho alianzas, que finalmente si no se arrepiente o no nos arrepentimos, nos van a cobrar factura. Aunque no digan amén. Tenemos que cuidar nuestros ojos, especialmente los hombres, ¿no? Que tenemos una tendencia natural, ¿verdad? A dejarnos guiar por la vista. Tenemos que cuidarnos, pues. Por eso dice la Biblia, fornicación y toda inmundicia, a eso se refiere, ni aún se nombre, pues mucho menos vivir eso, o sea, sí. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a 1 de Timoteo 2:9. Voy a meterme en camisa de 11 varas ahorita. Primera de Timoteo 2:9. Dice la palabra de Dios: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Otra alianza, la forma de vestir indecorosa. Es una alianza que a veces el pueblo cristiano ha hecho y que está mal, bíblicamente. Hay quienes han llegado al punto de decir que estos son pasajes machistas, ¿no? Fuera de tiempo, pues que ya no tienen aplicación para nosotros hoy. Y no es cierto. Te voy a decir lo que significa decoro o decoroso. Decoroso, que tiene decoro, obvio, ¿verdad? Respetable, recatado, persona que sigue las normas morales y buenas costumbres establecidas, especialmente en el ámbito sexual. Eso es vestir decorosamente. Amén. Y la Biblia dice, aunque habla a las mujeres específicamente aquí, hoy en día esto se aplica a todos, hermano, hombres y mujeres. Si tú no eres cristiano, este es el menor de tus problemas. Tú necesitas aceptar a Cristo, ¿verdad? Y esto ahorita ni te preocupes. Pero si eres cristiano, sí. Porque Dios te ha llamado a buscar y mantener la santidad en todas las áreas de tu vida, incluyendo la forma de vestir.
Los cristianos somos llamados a vivir bajo principios más elevados que los del mundo. Yo no sé si estás de acuerdo con eso. Dios espera mucho más de nosotros como hijos de Dios que de las personas del mundo. En otras palabras, las normas del mundo no pueden ser nuestras normas, hermano. Bajo ninguna circunstancia. Tenemos un llamado mucho más alto, mucho mejor. Entonces tenemos que cuidar nuestra manera de vestir. Ahora, cuando la palabra de Dios dice no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, ¿verdad? Todo texto en la Biblia debe entenderse a la luz de otros pasajes. No es que Dios esté en contra del arreglo personal, por supuesto. No es que Dios esté en contra de un buen peinado o de joyas, incluso eso. O sea, ese no es el problema. Si tú lees el libro de Ezequiel, cuando Dios habla de cómo, de su trato con Israel, lo compara a una mujer y le dice: te atavié con piedras preciosas, te vestí, te puse hermosa. O sea, Dios no tiene problemas con eso. Él está diciendo, ¿verdad?, que el énfasis, hermana, no debe ser para ti, ¿verdad? Y no es que te descuides, ¿sí me estoy explicando? Sino que dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan, piedad. Es decir, que la mujer cristiana, el énfasis, ¿verdad?, es no tanto lo exterior, aunque claro que es bueno cuidarse y todo eso, pero el énfasis de la mujer cristiana es el interior. Es lo que está diciendo ahí. No me miren así, no lo digo yo. Ahí lo dice la palabra de Dios. Ahorita voy con los hombres, no se agüiten. Esto es para todos, ¿verdad? La pureza, el decoro. Ahora, dice aquí también, no solo con ropa decorosa, sino con pudor. Investigué esta palabra y se me hace curiosa, porque el pudor tiene que ver con una especie de vergüenza hacia la parte que tiene que ver con nuestra sexualidad. Y no significa que nos dé vergüenza, ¿verdad? Sino que nos debería dar vergüenza si exponemos nuestra sexualidad. No sé si me explico. Eso es pudor. Y la Biblia dice que debemos de vestirnos con decoro y pudor también. Aunque no digan amén. Espero que me amen después de esta predicación. Cuando estaba más muchacho y antes de casarme, yo tenía una relación de noviazgo con otra persona, ¿verdad? Y en una ocasión, cuando fui a su casa, pues yo me puse un chaleco, pero sin playera, nada más el puro chaleco así. No tiene nada de malo, ¿verdad? Entonces ahí voy yo bien así, bien galán según yo. Entonces cuando llego, pero la persona que era mi novia me ve y yo le vi su cara así como preocupada, ¿verdad? Y yo, pues, ¿qué pasó, no? Yo ya era cristiano, de hecho. Entonces ella se mete, su mamá y su abuelita de ellas me ven, y ella sale y dice: me dicen que te vayas a tu casa y te cambies. Yo, ¿pero por qué? O sea, ¿qué tiene de malo? Pues dice: no, es que no. Me regresé, me cambié y de repente me cayó el 20, me dio una vergüenza, hermano. Pero en serio, me dio una vergüenza. En lugar de enojarme con la mamá y la abuela, ¿verdad? Me dio una vergüenza, que dije: yo soy cristiano, soy líder de jóvenes, o sea, ¿qué onda conmigo? O sea, ¿por qué estaba mal hacerlo así? O sea, ¿a qué iba yo a esa casa? ¿Sí me explico? Eso es pudor. Ahora, si un hombre es capaz de sentir pudor, yo creo que también una mujer. ¿No creen, hermanos? O sea, ¿qué pretendo yo con mi forma de vestir? ¿A quién pretendo impresionar? ¿A quién estoy representando, pues? Mi vestimenta dice que soy hijo o hija de Dios.
Hay un problema muy recurrente en nosotros, hermanos, jóvenes y adultos, y es en nuestras redes sociales, la forma que nos expresamos en redes sociales, en lo que decimos y en las fotos que publicamos. Es triste decir que en gran parte de jóvenes y adultos cristianos hay fotos con una gran connotación sexual. Cristianos. Y las fotos así de, ¿para qué les digo? Ustedes ya lo saben. Si pudiéramos agregar a Cristo como nuestros amigos en Facebook, ¿cuántos lo harían? Y así Él vería, es obvio la ironía, claro que Él ve, ¿verdad? Lo que publicamos. ¿Con cuántas de esas cosas estaría de acuerdo? ¿O está de acuerdo? ¿Con cuántas de esas fotos? ¿Con cuántas de esas palabras? Pero lo que yo te quiero invitar no solo es agregar a Jesús como amigo, agrégalo como administrador de tu cuenta, hermano. Dale la contraseña, como si la ocupara, ¿no? Decorosamente y con pudor. Esa es una alianza terrible que hemos hecho como iglesia. Y que vuelvo a decir, nos cobra o nos cobrará la factura. ¿Cuál fue el problema de Israel con las alianzas? Pues que esos pueblos a quienes según los tenían controlados, después se les subían encima y ahí andaban sufriendo por años, ¿verdad? Y Dios tenía que levantar un libertador para ayudarlos. Quiero terminar con un pasaje, Jueces 21-25. Es que es un tema muy amplio, ¿verdad? Pero ¿dónde estábamos? Jueces 21-25, es el último versículo. ¿Por qué Israel vivía de esa manera en el tiempo de los jueces? ¿Por qué se daba este círculo vicioso? Ahí está la respuesta. En estos días, dice la palabra, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O en otras palabras, ellos lo hacían porque les parecía bien, porque no había una autoridad sobre ellos. Vivir sin la autoridad de Cristo es un peligro. Vuelvo a decir, si tú no eres cristiano, pues no estás obligado a esto, ¿verdad? Te voy a leer Salmo 2, versículo 2. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, fíjate lo que dice la gente, o diría la gente, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué está diciendo la gente aquí? No quiero tener nada que ver con Dios, no quiero su autoridad sobre mí, no quiero nada que me detenga, porque yo quiero hacer lo que bien me parece. ¿Sí o no? Ese es el problema de vivir sin autoridad. Tienes que tomar la decisión de quién tiene las riendas en tu vida. Amén. Si no has hecho esta decisión, tú tienes que tomar la decisión. ¿Quién va a ser el mandamás en tu vida? ¿El mundo y sus filosofías? ¿El feminismo? ¿El machismo? ¿Quién va a ser el mandamás? ¿Tú mismo? Es un engaño decir que uno controla su vida, porque tú estás influenciado por el mundo. Y si tú, según tú diriges tu vida, es el mundo en realidad quien está dirigiendo tu vida. ¿Sí me estoy explicando? Tienes que decidir quién va a ser el mandamás. ¿La moda será eso? ¿Las redes sociales? ¿Lo que diga el mundo? Tienes que tomar una decisión. ¿Me ayudas a poner un texto, por favor? 2 Corintios 5:15, y con esto termino.
Y por todos murió. ¿De quién está hablando? De Jesús. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, tú tienes que dejar en claro cuál es el propósito supremo de tu vida. Tú ya no vives, si eres cristiano, ya no vives para agradarte a ti. Vives para aquel que pagó por ti, porque ya no eres tuyo. Él pagó con sangre, te redimió y ahora eres de Él. ¿Cómo romper con el círculo? Rompamos las alianzas primero. Primero, identifica las alianzas que has hecho, ¿verdad? Las cosas que te has permitido que sabes que están mal, o que si no sabes, que Dios te va a mostrar que están mal, ¿verdad? Y rompe en el nombre de Jesús. Y di, mi Señor es Jesús. El señorío de mi vida lo tiene Cristo, Él es el mandamás. Yo vivo para Él, ¿verdad? ¿De cuántos de ustedes Jesús es el Señor de su Facebook? Amén, de su WhatsApp, de su vida, pues. Jesús debe ser el Señor. Yo te invito, hermano, porque Dios nos llama a vivir una vida de santidad. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. ¿Te quieres poner de pie, por favor? Cuando Dios puso a Israel en la tierra prometida, el plan original era que Dios quería bendecir en todos los sentidos a Israel. Era meterlos a la tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Bendecidos en todas las áreas. Ese plan original Israel lo arruinó por lo que acabamos de ver. Dios tiene un plan para ti también. Dios quiere bendecirte, como el testimonio que nos dio Beto hace rato. O sea, Dios quiere bendecirte. Pero si hay alianzas con el pecado en tu vida, tienes que romper eso para poder ver la bendición de Dios. Dice el salmista: si yo hubiera mirado la iniquidad, Jehová no me habría escuchado. ¿Te das cuenta cómo el pecado es una barrera? No porque Dios no te ame o porque Dios no quiera, porque es una barrera, pues. Y a veces eso nos impide ver la gloria de Dios. De lo que hoy te he hablado no es para traer condenación sobre tu vida, no. Es un llamado y despertar, ¿verdad? Decir, es cierto, Señor, yo me he aliado con el enemigo. He permitido que estas cosas estén en mi vida, pero hoy decido romper. Y hoy vas a ser mi Señor. ¿Quieres decirle eso a Jesucristo? Amén. Quiero que seas el Señor de mi vestimenta, de mi boca, de todo lo que yo hago, de todo lo que soy, de mi mente. Si tú quieres hacerlo, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos has llamado a ser santos. Y no solo eso, nos has dado las herramientas para llegar a hacerlo. Y por eso hoy te pedimos perdón por todas aquellas cosas con las cuales te hemos ofendido, Señor. Por las alianzas que hemos hecho, pensando ilusamente que no nos van a hacer daño, o haciendo las cosas que bien nos parecen, sin tomar en cuenta tu autoridad. Ayúdanos a ser hombres y mujeres santos, que se distingan en medio de esta generación, Señor, que cada día se pierde más en el pecado. No queremos ser religiosos, pero tampoco queremos vivir en libertinaje, Señor. Ayúdanos a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Perdónanos. Hermano, quiero invitarte, si tú tienes que decirle a Dios específicamente por algo, hazlo en este momento, hermano. Tráelo a los pies de Jesús. Dile: Señor, te pido perdón por esto, porque yo sé que está mal.
y no me he enfrentado a ese gigante. Y hermano, te aseguro que Dios te dará la victoria, porque Él lo ha prometido. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias te damos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Gloria a Dios.